Saludos, estimada profesora del curso de Legislación Periodística. El día de hoy, mediante esta exposición, voy a hablar sobre el acceso a la información pública en el Perú, teniendo como análisis la ley de transparencia y acceso a la información. Bueno, antes que nada, primero es muy importante conocer que la ley de transparencia y acceso a la información pública lo que busca es fortalecer la participación ciudadana y poder garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información. Este derecho está consagrado en dicha ley y tiene como objetivo principal empoderar a los ciudadanos al proporcionarles la capacidad de reconocer y fiscalizar las acciones de las entidades públicas. A su vez, se va a basar en fundamentos del derecho de acceso a la información. Esta ley se basa en el principio que la información pública es un bien común y por lo tanto debe estar disponible para la ciudadanía. Reconoce que el acceso a la información es esencial para poder fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. Es muy importante poder reconocer cuál es su ámbito de aplicación. La normativa en realidad se aplica a todas las entidades del Estado, garantizando que el acceso a la información no se limite a un nivel nacional, sino que abarque también a las entidades regionales y locales, así como a las empresas estatales y otras organizaciones que manejan recursos públicos. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las entidades públicas? La ley establece que las obligaciones de las entidades públicas en cuanto a la disponibilidad de información están obligadas en cierta manera a poder proporcionar información pública de una manera proactiva, de una manera actualizada y comprensible. Además, se van a establecer mecanismos para asegurar que la información sea de fácil acceso para la opinión pública, para los ciudadanos. Es muy importante también reconocer el derecho que tenemos los ciudadanos. El ciudadano tiene el derecho fundamental de poder solicitar información a cualquier entidad pública. Ese derecho implica la posibilidad de poder realizar solicitudes de información, recibir respuestas oportunas y en un caso de negación, pues el ciudadano puede contemplar los mecanismos necesarios para garantizar la apelación con la finalidad de proteger ese derecho. Muy importante también es conocer cuál es el procedimiento y el plazo. Pues la ley establece procedimientos claros para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las entidades públicas deben responder a las solicitudes en un plazo no mayor de 10 días hábiles, plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional debido a ciertas circunstancias que hagan unusualmente difícil reunir la información solicitada, por lo cual se promueve la simplificación de procesos para poder facilitar la obtención de la información. Asimismo, es muy importante detallar de que esta ley se basa en lo que se denomina como el principio de transparencia. La transparencia es un principio fundamental en cualquier sistema democrático y juega un papel central en esta ley. Este principio lo que busca principalmente es poder garantizar la apertura y claridad en la gestión gubernamental, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, por lo cual se posee como ciertos componentes la publicidad de la información. Esto incluye que las entidades pueden brindar datos con respecto a su estructura, con respecto a las funciones que ellos cuentan, el presupuesto, las contrataciones, entre otros. La publicidad de la información va a contribuir a la rendición de cuentas y al correcto control ciudadano. Asimismo, el acceso a la información es un mecanismo que garantiza que la transparencia no sea solo un acto pasivo, sino que también permita la participación activa de la sociedad en el control de la gestión pública. También el principio de transparencia va a fomentar lo que es la participación ciudadana. La transparencia no se limita a la mera divulgación de la información. También se vincula estrechamente con la participación ciudadana. La ley promueve la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones y en la vigilancia de acciones gubernamentales. Este enfoque refuerza la idea de una ciudadanía realmente informada y realmente comprometida con su país. Pero a pesar de todo ello, también la ley tiene regulaciones dentro de su ordenamiento interno, ¿no? Por lo cual se van a establecer ciertas bases legales para la regulación interna de las instituciones y se van a definir los límites y alcances de las obligaciones de transparencia. La primera regulación que podríamos considerar
es la creación de unidades de acceso a la información. Estas unidades van a tener la responsabilidad de coordinar y gestionar las solicitudes de información, asegurando un flujo eficiente de datos y una respuesta oportuna a los ciudadanos. Es así que cada ciudadano pueda poder reconocer cuál es el área correspondiente para que pueda solicitar la información de una entidad. Asimismo, también se tienen que establecer procedimientos y plazos muy claros. Se establece un marco temporal dentro del cual las entidades deben responder a las solicitudes, garantizando a la prontitud, eficacia y en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Asimismo, las excepciones y reservas, ¿no? También se define de manera precisa los casos en los que la información puede ser reservada, como en situaciones que afecten la seguridad nacional o la privacidad de los individuos, equilibrando así la transparencia con otros derechos fundamentales. Asimismo, también se tiene que presentar los mecanismos de apelación. En el ámbito interno, la normativa establece mecanismos de apelación para los ciudadanos que consideran que su solicitud de información ha sido injustamente denegada ante la autoridad de acceso a la información pública. Esta disposición busca garantizar la protección efectiva del derecho de acceso a la información. También, si es que no se cumple, también se tiene que haber sanciones, por lo cual la ley contempla sanciones para las entidades que incumplen con sus obligaciones de transparencia. Esa regulación interna busca imponer consecuencias efectivas para asegurar el cumplimiento de los principios establecidos por la normativa. Asimismo, también hay ciertos límites, como es el límite al derecho de acceso a la información pública, ¿no? Mayormente esto se debe a ciertas razones específicas, como puede ser la seguridad nacional, donde en concordancia con lo que establece el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría cierto riesgo para la integridad territorial o la subsistencia del sistema democrático, así como también el respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. También hay ciertos límites en lo que respecta a la información reservada, ¿no? Ya que se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecer ciertas políticas o ciertas estrategias, así como también elementos que corresponden a negociaciones internacionales que de revelarse van a perjudicar los procesos de negociación o van a alterar los acuerdos adoptados. No serán públicos, por lo menos en el curso de la misma. Asimismo, también la información confidencial. Esta información confidencial puede ser protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico, entre otros. La información referida a los datos personales cuya publicidad puede generar una invasión a la intimidad personal y familiar también está limitado, como por ejemplo la información referida a la salud personal se considera comprendida dentro de la intimidad personal. Y bueno, con eso llegamos a nuestras conclusiones, por lo cual podemos señalar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Perú representa un avance significativo hacia una gestión pública más abierta y participativa. El contenido del derecho de acceso a la información, el principio de transparencia, la regulación, el ordenamiento interno y los límites establecidos demuestran un esfuerzo consciente por equilibrar la transparencia con otros valores y derechos fundamentales. Esta ley no solo consolida el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, sino que también establece una fuente confiable para el libre desarrollo del periodismo, estableciendo las bases para una cultura de gobierno abierto y responsable. Bueno, estimada profesora, espero que esta exposición haya sido de su agrado y pueda contribuir al debate académico. Muchas gracias.